Amén, mi amada, ya como en casa. Así es. Bueno, este es un tema, digamos, muy crucial para el tiempo en que vivimos, porque hay mucha gente, como tú decías, tirando la toalla. Hay mucha gente diciendo, pero ¿dónde está Dios? ¿Cuándo es que Dios se va a manifestar en mi realidad? Y yo quiero comenzar con una palabra que dio el Señor en Marcos 11, en la versión original. Aquí dice, y esto me marca, era lo que yo recibía para esta tarde. Aquí el Señor Jesucristo dice, tengan la fe de Dios. No es lo mismo tener fe en Dios que tener la fe de Dios. Y quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos que tenemos fe, pero realmente no podemos confundir fe con presunción. ¿Qué es presunción? Cuando tú repites algo, pero verdaderamente tú no tienes un fundamento para sostenerlo. Por eso es, como decía Joel ahorita al principio, cuando viene un embate y se te remueve todo, como dice la Escritura, ¿en qué está cimentado tu casa? Está sobre la arena, representando aquellas cosas que son presumibles, pero que no son un fundamento. O estás arraigado en el fundamento de la palabra y del conocimiento de la persona de Jesús. Pero aquí dice Jesús, si tuvieran la fe de Dios. ¿Y cuál es la diferencia entre tener fe y tener la fe de Dios? La fe de Dios. Esa es la pregunta buena. Es buenísima. ¿Cómo yo sé qué fe tengo? Si es la fe de Dios o tengo la fe cualquiera. No es fácil. La pastora complicó la tarde, me complicó la tarde. Ya yo me estoy preguntando a mí misma, ¿se dieron cuenta? Sí. Aquí? Estoy en mi casa. La fe de Dios, número uno, va a producir un cambio. La fe de Dios crea. ¿Sabe lo que significa la palabra Shaddai en el hebreo? El Dios eternamente capaz de ser lo que su pueblo necesita. ¿Y sabe qué significa eso? Que si lo que tú necesitas no existe, Él lo va a crear. Pero ¿cómo tú te puedes conectar a la llave maestra que te abra ese principio? A través de asumir la persona de Dios. A través de entender quién es Él y cómo Él opera. Si tú lo que necesitas sanidad, dice la palabra, que Él es el Señor Dios tu sanador. Adonai Rafa, el Dios que te sana. Si tú lo que necesitas es un milagro de provisión, Él es el Señor Dios, el proveedor, Adonai Jireh. Pero por ejemplo, fíjense esta palabra Jireh, nosotros lo oímos y lo repetimos, pero Jireh no significa provisión. Jireh significa el que se anticipa la necesidad. ¿Usted está entendiendo? Que te dieron un diagnóstico de cáncer. Y tú dices, pero ¿y ahora qué hago? Yo no tengo fe para pasar este proceso. Pero si tú asumes la posición de Dios, entonces Él va a añadir en tu proceso la virtud que tú necesitas para que se produzca lo que tú estás necesitando y pueda cambiar tu realidad. Hay una escritura que también quiero traerla y si usted puede tomar nota, tome. Porque Anoten, que esto es bueno para luego uno al paso estudiarlo. Estos son recetas. El libro de Hebreos dice que es necesario que el que se acerca en Él crea que en Él hay. Amén. Número uno, y luego dice, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Amén. Vamos a hablar en serio. Usted va a estar detrás de alguien que no le hace caso. Ay. Usted va a estar ¿Es detrás verdad? de un Dios que usted dice, no, pero es que no, yo no siento que está aquí. Sí, ¿qué dice la palabra? Aquí en Hebreos dice que es necesario que creamos en Él si nos acercamos a Él. Amén. Pero también que Él no nos va a dejar sin una respuesta. Amén. Y dice la palabra, y lo vemos en cada uno de los milagros que Jesús hizo, que ninguno que se acercó a Él se fue con las manos vacías. A veces, por así decirlo, el Señor se la puso difícil a varios. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de aquella mujer que se acercó al maestro y él le dijo, no, es que yo no he venido sino para los hijos y tú no eres de esa casta? Esa peleó. Sí. Y ella dijo, no, espérate. Y el Señor le dijo aún más. Yo no sé cuántos ibaeños aguantarían esas palabras que Jesús dijo. Porque Él lo que le dijo fue, yo no he venido sino para los hijos. No es lícito, o sea, no era legal darle el pan de los hijos a los perrillos. Porque en ese momento todo el que no era judío se consideraba que era igual que un perro.
Y esta mujer, en lugar de ofenderse, ella dijo, no, es que mi necesidad es mayor que mi reputación. ¿Y cuán rápido nos ofendemos? Miren, nosotros, sobre todo los hagan cristianos? una pausa ahí. Comenta con nosotros ahora mismo Radio TV, la sembradora. Dice Cristo, Rey de Tierra de Dios. Radio TV dice la sembradora, buenas tardes. Dios continúe bendiciendo sus vidas. Pastor Romeo Tejeda, presidente de la Confraternidad de Pastores de Cristo Rey. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Dice Juan Dolores, Dios bendiga a cada uno de ustedes. Juan Dolores de la Loma del Toro. Dice de Variedades Daisy, me encanta su programa. Comparte la transmisión y sea parte de lo que Dios está haciendo en este espacio. Comparte ahora mismo, deje su comentario, su pregunta y continuamos con el tema. Hoy hablamos fe versus fe. ¿Dónde se quedó Arlene, Joel? Donde Jesús le dice esto a la mujer sobre los perrillos y demás. O sea, tú no eres merecedora a lo que yo tengo que darte. O lo que yo tengo que darte, aunque lo tengo, no es para ti. Cuán fácil nosotros los cristianos nos ofendemos. Por menos de ahí nos ofendemos. No, un cristiano de esta época, en ese No, tiempo, es muy- no se lleva su milagro. No, porque definitivamente. Este tiempo de mañoño hay ahora. No lo peleen, entonces, los más merecedores. podemos ver cómo ella peleó independientemente Claro. de que se pudo haber sentido mal, porque la Biblia no lo indica, pero yo supongo que la refieran y que hagan una alusión de que ella es como el perro y que la necesidad que tenía también, ella como quiera lo peleó y dijo, no me importa. Otro hubiese dicho, ahí está Jesús aceitoso, yo me Sí, voy. Me habló mal, me ofendió. exacto, Eso exacto. es lo que él Lo cree. que quiere decir que nosotros debemos de pelear el milagro que necesitamos. Como Así hizo es. Jacob, ¿verdad? Por la bendición. Así Que es. peleó también. Así es. Pero específicamente en esta parte de la palabra, en esta porción, vemos cómo ella menospreció su oprobio. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a por obtener una gracia y un favor de nuestro Dios eterno, menospreciar nuestra propia condición, perder nuestra reputación Wow, por la está bueno. salvación de un hijo, de un Amén, matrimonio, amén, qué bueno. por el retorno a casa de un familiar perdido, por la salvación o la sanidad de un pariente? ¿Cuántos estamos dispuestos a que Jesús nos cierre la puerta en la cara? Porque a veces este tipo de cosas la provee el Padre para ver verdaderamente a causa de qué tú te estás Entonces, acercando. pastor, Y usted matar me- el yo y el pastora, egoísmo. Usted me está diciendo que muchas veces mi orgullo impide que Dios haga un milagro en mi vida. Claro. Uy, te voy a responder Regularmente. bíblicamente. Sí, Tú lo has dele. dicho. Tú lo has dicho, es así. El orgullo es la principal Wow. objeción ante un milagro del cielo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Él va a favorecer a los humildes, mas al altivo mirará de lejos. Ay. ¿Ustedes se acuerdan de Naamán, aquel general Correcto, babilónico? correcto. Este general, cuando fue donde el profeta, él tenía fe de que el Dios del profeta Pero- lo podía sanar. Pero cuando él llega, él, usted sabe, político al fin, se sí. esperaba Él un esperaba séquito, su fanfarria. y eso no fue lo que recibió. No. Anda Entonces, mucho cristiano ahora. Cuando le dan la instrucción, porque eso es otra cosa, a veces queremos 7 pasos para 15 pasos para 18 pasos. Y Dios es simple. Dios te Amén. dice, humíllate. Claro. Tal vez tu milagro lo que necesita es que tú le pidas perdón a alguien. Wow. Tal vez tu crisis es que tú vayas y te humilles y le digas a alguien, mira, yo reconozco que hace 15 años yo te ofendí. Tal vez nuestro milagro está más cerca de lo que pensamos. Entonces Naamán, el Señor lo que le dijo a través del profeta, ve, zambúllete 7 veces en el río. Y él se ofendió, pero es que ¿acaso en mi tierra no hay ríos mejores que Mejores, con oro y con de todo. Pero oigan cómo el Espíritu Santo está implícito en toda la palabra. Se le acercó un sirviente y le dijo, pero mi Señor, no sea cabezadura. Exacto, pero El ¿tú profeta quieres no te ha sanarte? puesto nada Bájese de ese difícil. caballo. ¿Quieres sanarte? ¿Qué te cuesta zambullirte 7 veces? Y recibió su milagro, pero a veces lo primero que Dios quiere tratar no es con la condición física, sino con la condición de nuestra alma. Amén, amén, amén. ¿En qué posición está nuestro corazón? Y saben, muchísimas de las patologías del cuerpo están asociadas a condiciones emocionales que se sintomatizaron. Por ejemplo, dice la palabra que por cuanto callé y me consumí de orgullo se me secaron los huesos. Exacto. Así es. ¿Qué enfermedad es esa? Osteoporosis. Exacto. Correcto. ¿Sí o Pastora. no? Hay muchísima gente que tiene osteoporosis, que tiene, ¿cuál es la otra? De los huesos. Artritis. 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 Y cuando tú le buscas y tú te sientas con ellos, no, fue que hace 20 años a mí me ofendieron. Y es que yo no he podido, yo he entregado todo, pero eso no lo he entregado. Yo no puedo. Pastora. me doy a Lo que entender. pasa es que, pastora, yo creo que nosotros tenemos como una grandeza, nos sentimos más grandes que lo que somos. Los muy merecidos, Porque la como gente le digo dice, yo. Los wow, muy a mí. merecidos. ¿Quién eres tú? ¿A ti qué que hacer? Pregunta, ti. Josué, pregunta. Sí, pastora. Hay situaciones donde es difícil mantener la fe en Dios o la fe de Dios, como usted decía. En el día de ayer yo estaba en un funeral y la madre lloraba desconsoladamente a su hijo que murió de cáncer.
y ella, en ciertas palabritas que usaba, culpaba a Dios. Si tú me lo das, ¿por qué me lo quitas? Y hablaba de su fe que ya estaba menguando. ¿Hay algún secreto que usted nos pueda dar a nosotros para mantener esa fe de Dios en Mire, medio de las tribulaciones? La verdad es que no hay un secreto. Solamente desarrollando una relación con Dios y manteniendo una amistad activa con el Señor. Amén. Una relación con el Espíritu Santo. Vamos a entender los moveres que da la vida. Yo quiero darle un testimonio acerca de mi papá. Mi papá fue el hombre que me evangelizó, que me bautizó, que me predicó a Jesús, que me salvó de las peores situaciones y los peores desenfrenos de mi vida. Y mi papá fue un hombre de fe, era un hombre joven, caminaba 5 kilómetros diarios, siempre tenía una sonrisa, era el padre perfecto. Sin embargo, a mi papá le dio COVID. Y en 10 días mi papá se me murió. Wow. Y a mi papá me lo entregaron en una funda negra, yo ni siquiera pude identificar su cuerpo. Wow. En el funeral, la carga espiritual era tan fuerte que una de las personas que estaban ahí dijo, y es que nadie va a orar, porque estábamos en shock en lo natural. Claro, conmocionados. Sin embargo, luego que bajó la ola, porque también tenemos que separar que somos un hombre que está en 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Amén, así Entonces hay un tiempo para el espíritu, hay otro tiempo para dejar que el alma. Yo tuve que llorar a mi papá. Correcto. Pero que yo entendí que Dios me dio los años que tenía determinado a mi papá. A mi papá no lo mató una enfermedad. A mi papá, sencillamente, el Señor se lo llevó en su tiempo. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a ese entendimiento? Por mi relación con Dios. ¿Fue difícil? Sí, vuelvo y le repito, fue una funda negra lo que nos dieron. Pero como, por ejemplo, usted que lo está predicando y usted tiene otro conocimiento, pero como una madre o una persona que pierde a su papá, que sea que no tenga, sea un poquito un bebé más espiritual, ¿cómo le decimos que acepte eso en paz, tranquilo, que Dios así dispuso? Cuando lo que usted dice, el alma y un dolor que te está diciendo a ti, wow, ¿por qué Dios no salvó a mi hijo? ¿Por qué Dios no salvó a mi papá? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Es válido cuestionarse, en otras palabras, traduciéndote, Joel, con el Google. ¿Es válido cuestionarse? Por supuesto que sí, y hay algo muy importante, y es que recuerden lo que dice el libro de Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote ajeno a nuestra condición, así es. sino uno que para entender nuestra humanidad se hizo hombre. Entonces se vale patalear, se vale dar su lloradita, se vale decir, Señor, ¿y dónde tú estuviste? Pero al final, plataformas como esta, programas como estos están abiertos justamente para tú que no conoces a Dios puedas ceñirte de esperanza y entender que a todos nos pasa, a los pastores, a los que estamos cerca, a los que estamos lejos, como quiera, todos vamos a tener un momento donde vamos a necesitar entender quién es Dios. Pero ojo con esto, Él también se va a revelar en el momento más bajo de nuestras vidas. Cuando tú estás en el momento más bajo, oye, que tú necesitas a Dios. Como decía Joel, no es lo mismo cuando tú tienes todo suplido, cuando todo está bien, cuando hay salud, cuando nos vamos para donde sea. No es lo mismo que cuando tú necesitas que ese Dios, como decían en la época de Pablo, ese Dios no conocido, porque a Dios no lo vemos, ¿cierto? Pero podemos interpretar su existencia a través de su manifestación. Pastora, usted dijo ahorita, escúchame de que te interrumpa, pastora, usted dijo ahorita, porque de que siempre está como muy alta. Vamos a aterrizar este tema, pastor. Muy alta. Usted habló ahorita de la fe de Cristo, la fe de Dios. ¿Cuál es el detector para aquel que sintonizó tarde, para usted hoy medir su fe? Para usted decir, mi fe es como la de Dios. En el caso de José, la mía como la de Judas. La mía como... Un ejemplo. ¿Qué pasó? Vamos ahí. ¿Cómo Josué, y cómo yo, y cómo Idequel hoy? Nosotros tres. Que tenemos una fe golpeada quizás muchas veces. Una fe con problemas. Una fe con el librito del colmado, anotándote cosas. ¿Cómo uno sabe cómo es su fe hoy? La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Entonces la fe no es solamente una creencia, la fe va
de una convicción a una acción. ¿Qué Amén. significa eso? Que Dios te va a exponer a condiciones donde tú vas a tener que demostrar la realidad Wow. del brochure a la verdad, Epa. del brochure a la acción. De la teoría a De la la práctica. teoría a la práctica. Epa. Te vas a ver expuesto. Sobre todo, Señor, en un tiempo como este necesitamos fe para vivir el día. Así No es. es para vivir el año que viene, es para vivir este día. Así es, así ¿Por es. qué? Porque estamos siendo confrontados todo el tiempo. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? El Señor obviamente no nos deja sin respuesta porque primeramente de que ser Dios, Él es papá. Y como decía Joel, de que vamos a aterrizar el tema y eso, la gente entiende que como tú le das palabras a los demás, que Dios pone cosas en ti que pueden favorecer la vida y bendecir la vida de otros, tú tal vez no pasas por ciertos momentos humanos que son propios de la realidad que tú estás viviendo. O sea, a veces a mí me tocó el sábado en específico, tenía y estaba abrumada por tantas cosas, mi papá está enfermo, muchísimas cosas que estaba lidiando el sábado y me tocó darle una palabra y yo lloré mientras le daba la palabra por WhatsApp a una amiga y no por el hecho de lo que como me estaba sintiendo, sino porque dentro de esa situación yo agradecí al Señor de que aunque tú no te sientas bien, Dios pone la capacidad y pone un depósito en ti de tu poder Claro, ser de así es. bendición a Está otros. siendo Y útil. eso hay que agradecerlo. Así es, Cuando claro tú que sí. te cae el viento y dices, wow, yo Claro. estoy en esta situación, la gente te pide orientación, te pide palabra, te dice, bendíceme, ora por mí, lo que sea, y no sabes por lo que tú estás pasando, pero Dios permite que precisamente en ese hoyo cenagoso, como digo yo, en el que te encuentras en ese momento, tú puedas ser de bendición para otros, independientemente cómo estés. No, mire, de que, y y yo cómo digo a la te gente, sientas. Y mire, eso debe ser agradecido. haga una prueba. Privilegiados somos. Yo digo a la gente que haga una prueba para que tú veas si los procesos sirven o no. Búscate un video tuyo viejo hablando de Cristo con alguien. Busca un video viejo de alguien, haz una prueba hoy. Busca un video viejo en una grabación. Qué un literal celular. él. Sí, tú hablando a alguien de Cristo. Y graba uno hoy tú hablando de Cristo. Y yo te Totalmente garantizo distinto. a ti que no va a ser el mismo tipo hablando. Claro que no. El tipo que habló ayer No es la misma y el madurez que de habla hoy. hoy no es el mismo tipo. Cierto. El tipo que sale de un proceso cuando habla, hay que la gente dice, ay, me da como teriquito. Claro, Se me enchina la para que la piel. gente me entienda. Hay que la gente se siente y dice, wow, ¿verdad que me sirvió de algo pasar? Porque Dios, yo no creo que Dios pase a nadie por un proceso, ni que porque Dios no tiene nada que hacer. Deja pasar a Joel que pase trabajo, cuando Él es nuestro Padre. Y quiero compartir algo y le dije de que por esta razón es que quiero ir hoy a hablar Dele, de dele, fe. pastora. En enero yo tuve un proceso con mi niña de 2 años y medio. A causa de una fiebre que le dio, la niña me convulsionó. Pero justamente el día de su cumpleaños, yo salí a comprarle un bizcochito con sus hermanitos, yo iba manejando, ellos estaban detrás y la niña hizo otra convulsión, pero esta vez duró 4 minutos. Wow. Yo recuerdo que estaba nerviosa, tuve temor, porque esa es la parte humana. Claro. Acuérdense, Claro, espíritu, claro. alma y Claro. cuerpo. Claro. La parte humana se puso nerviosa, pero en un momento se levantó el registro de fe en mí. Y yo iba para la clínica y yo detuve el carro. La niña Wow. seguía convulsionando, hermanos. Esto es real. Wow. Yo tengo un video de 4 minutos. Mis hijos estaban llorando atrás, pero hubo uno que comenzó a orar en lenguas. Y luego mi depósito de fe se levantó. Y yo dije, Señor, yo no voy para la clínica. Tú vas a sanar a mi hija. Amén. Wow, porque poderoso. tú me la diste. Yo me devolví, hermanos. Wow, poderoso. Llegué a mi casa, bañé a mi niña, la ungí y mi niña desde ese momento no ha vuelto a convulsionar. Yo quiero que usted sepa Gloria a que en Dios. ese momento yo no tenía seguro médico. Las 2 veces anteriores que yo había ido a la clínica eran una tomografía y ya usted se Mil imagina los cosas numeritos en este por país. dónde iban. No, Y yo no, dije, no. Señor, para esto no fue que tú me diste a mi niña, pero yo tuve una postura. Ahora, ¿quién activó mi fe? Uno de mis hijos. Wow. Quiere decir que cuando tú siembras fe, tú no estás sembrando en el desierto. Amén, así tú es. no estás sembrando en vano. Amén, tú así estás es. sembrando en una tierra fértil y en el momento que tú menos te lo esperas, a veces uno de aquellos en los que tú has sembrado, él es el que te va a levantar. Así es. Y va a hacer que tu depósito de fe se extrapole Amén, y tú así puedas es. lograr el Wow. milagro. Nadie oró por mi niña. Yo me levanté en una postura y el Espíritu Santo hizo descender lo que ella necesitaba. Así que hoy, si tú estás necesitando un milagro, aquí está la fe de 4 hombres y mujeres de Amén, Dios amén. que están dispuestos Amén, así es. a creerle al Señor por una intervención en tu Amén, vida. amén, Y no así es. importa si tú no conoces a Dios. Porque dice la palabra que
cualquiera que se acerque a Él. Amén. Ahí amén. no dice si usted es apóstol, si usted es profeta, si usted es evangelista. Ahí dice, si tú te acercas a Él, si tú te atreves a acercarte a Él, Él no te va a despedir con las manos vacías. Un aplauso. Miren, lamentablemente se acabó el tremendo. tiempo. Ya en la parte final, ¿qué mensaje le damos a aquellos que han sentido quizá hoy, antes de escuchar el programa, habían sentido soltar la toalla? Bueno, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es pedir perdón y decirle, Señor, yo reconozco que pensaba que ya tú no ibas a hacer nada, reconozco que yo pensaba que tú no ibas a intervenir en mi realidad, pero hoy yo me uno a esa pequeña semilla de fe que ha sido sembrada en mi corazón a través de este programa y yo me atrevo a creerte. Amén. Así como le creyó Pedro, el Señor le dijo, tira la red, y él había tratado de pescar toda la noche, pero él dijo, más en tu nombre, y la red se llenó. Un aplauso fuerte, gracias. Hermoso. Deme, pastora, redes sociales, y en eso consiste ahora hacerlo en el nombre del Señor. Así es. Deme redes sociales, contacto. ¿dónde te consiguen? rd.arlen Hernández.